Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el nuevo nacimiento. El encuentro entre Jesús y Nicodemo, registrado en Juan 3, 1 al 15, es un pilar fundamental en la comprensión de la salvación y de la fe genuina. Este diálogo nocturno revela la profundidad de la necesidad humana de un cambio radical para entrar en el reino de Dios. Jesús, quien conocía íntimamente la naturaleza humana y sus inclinaciones hacia una fe superficial, confronta a Nicodemo con la ineludible verdad del nuevo nacimiento. A través de esta conversación, Jesús desvela que la salvación no se basa en méritos humanos o en una adhesión externa a prácticas religiosas, sino que se funda en una transformación interior obrada por el Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento, esencial para ver y entrar en el reino divino, es una obra soberana de Dios, independientemente de las capacidades humanas. El Espíritu Santo, actuando con libertad y poder, regenera al creyente, abriendo su entendimiento para abrazar la fe verdadera en Jesús. De esta manera, Juan 3, 1 al 15 nos introduce a la esencia de una fe viva, nacida del Espíritu y centrada en la persona y obra de Jesucristo. Veamos en primer lugar cómo Jesús padeció las actitudes fallidas de fe de muchos que dijeron creer en Él. Jesús padeció mucho y diversos comportamientos de falsa fe en Él. Generalmente nos alegramos cuando vemos a una persona que tiene una respuesta positiva, mostrando aparente fe en el Evangelio. Generalmente nos alegramos cuando vemos que alguien pasa de ser incrédulo a creyente, de creer en muchas cosas a creer en Cristo. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 15, 7. Habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los discípulos y los ángeles del Señor se alegraban cuando veían fruto de la labor misionera. Por tanto, nos alegramos generalmente cuando creemos que alguien cree en Cristo. Pero esta alegría inicial se transforma en decepción cuando vemos la realidad negativa posterior de algunas personas que dejan al Señor y sus caminos y lo hacen con malas actitudes. Mateo 13, 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este texto es fundamental para entender que no toda la semilla que se siembra, no toda la palabra de Dios que se siembra, produce fruto. Buena parte de esa semilla se pierde. Segunda Timoteo 4, 9 al 11. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido, decía el apóstol Pablo. Estos textos nos hablan de personas que en un momento de sus vidas parecen seguir al Señor, pero posteriormente le abandonan a Él y a sus caminos. Esto, esto produce decepción en los que de verdad somos creyentes, en los que de verdad seguimos al Señor, produce decepción ver que muchos abandonan la fe y los caminos de Dios.
Jesús era Dios hecho hombre y como tal conocía el corazón humano a la perfección. Por eso Jesús no se fiaba prontamente de todo aquel que decía creer en él, sobre todo si lo hacía después de ver sus milagros. En Juan 2, 23 al 24 se dice que estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre. Qué alegría, qué gozo, muchos creyendo en Jesús. Pero dice el texto, creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Por tanto, algo que era motivo de alegría, ver a personas creer en Cristo, no era para Jesús, nuestro Señor, no era un motivo pronto de alegría, sino de espera, de duda, de desconfianza, dada la cantidad de personas que le habían eh, dicho anteriormente que creían y después habían dejado de seguirle. Y es que Jesús sabía en todo momento lo que había en el interior de cada ser humano. Jesús sabía lo que había en el interior de cada hombre. Él lo sabía. Él conoce el corazón de las personas. Juan 2, 24 al 25. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce el corazón. Cuando alguien dice creer en Cristo, Jesús conoce su corazón. Nosotros no somos quienes para dudar de nadie ni desconfiar de nadie porque no conocemos el corazón. Pero Jesús conoce el corazón, sabe lo que hay en el corazón. Por eso Jesús no se alegraba prontamente cuando alguien decía creer en él, sino que se comportaba con una actitud de espera, con una actitud de cierta desconfianza. Él llegó a decir en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él sabía que no todos los que decían en algún momento que creían en Él, realmente creían en Él. Él lo sabía. Saber las cosas de antemano, como era el caso de Jesús, pues alguien puede pensar que es mejor y que así no se sufre decepciones, porque el que sabe de antemano las cosas no, no queda sorprendido por los acontecimientos posteriores, futuros. Pero en Mateo 26, 31 al 35, se nos dice que Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos conocemos el final de este texto, de esta historia, que Pedro negó a Jesús y que los demás también huyeron y con su conducta le negaron. Jesús sabía lo que iba a suceder y esto evidentemente le hizo estar de alguna manera preparado, pero siempre las deserciones de la fe dejan un sentimiento de tristeza, porque el anhelo de un creyente, el anhelo del Señor, es que sean muchos los que crean, muchos los que sigan el camino estrecho que va a la vida. Ese es el deseo del Señor y de los que son de Él.
los que son verdaderamente del Señor. Por tanto, que alguien parezca que sigue a Jesús o que cree en Jesús es algo que es siempre un motivo de gozo, independientemente de que sepamos que algunos quedan en nada, como dice la parábola del sembrador. Siempre el que siembra, siembra con esperanza, y siempre que una semilla se malogra, el que sembró se siente de alguna manera triste. Por tanto, es otra manera de sufrir y de sentir pena, la manera de Jesús. El hecho de saber algo de antemano no quita absolutamente la pena y la tristeza, la mitiga, sí, o es de otra manera, sí, pero no quita absolutamente la pena, dada las expectativas que tenemos todos los que de verdad somos creyentes, de que hayan personas, más personas, que crean. Y sobre todo si esas personas que dicen creer son familiares, seres queridos, más aún es nuestro deseo de que conozcan al Señor y sean salvos, y más también es nuestra decepción si esas personas que dicen creer hoy dejan de hacerlo mañana. Jesús tuvo muchos desencuentros, muchos, con muchas personas, algunos secretos, íntimos, y otros más en público, con presuntos discípulos como Nicodemo. Algunos de los principales judíos quedaron realmente impresionados con la obra que Jesús hacía, sobre todo con sus señales milagrosas. En Juan 3, 1 al 2 se nos dice que Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por tanto, Jesús impresionó a mucha gente, también a los líderes religiosos judíos. Sabemos que has venido de Dios, decía Nicodemo. Pero muchos de estos líderes religiosos, de estos fariseos, tuvieron una fe defectuosa o fallida en Jesús. Juan 12, 42 al 43. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por tanto, hubo mucha gente que dijo creer en Jesús y que al final quedó en nada. Por tanto, este es un problema que sufrió Jesús, padeció Jesús, que sufrió y padecieron los discípulos de Jesús, pero también nosotros, los creyentes hoy en día, los creyentes del siglo XXI. Es frecuente que nos encontremos con personas que casi creen, que casi tienen fe, casi. El problema de esto es que tener casi fe es como tener casi vida, y tener casi vida supone estar muerto. Tener casi vida no es tener vida. Tener casi fe no significa tener la fe real, absoluta, la fe que percibe la revelación plena de Dios. Tener casi fe no es nada. Y hay muchas personas que en algún momento de sus vidas tienen casi fe o casi tienen fe. Este fue el caso de Nicodemo, un miembro del Sanedrín y maestro de la ley. Juan 3, 1 al 2 y 10.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, quien le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este hombre era un teórico de las cosas de Dios. Era un maestro de las cosas de Dios. Alguien que tenía conocimiento teórico, sabía, conocía textos de la Biblia, pero carecía del discernimiento para entender la palabra de Dios. Abundan este tipo de personas que conocen las escrituras, conocen textos de la Biblia, que han leído la Biblia incluso en más de una ocasión, que escuchan la predicación de la palabra de Dios, pero que se mueven en ese ámbito de lo que hemos hablado. Son personas que casi tienen fe, casi. Parecen, parecen que tienen fe. Y la realidad es que no han entendido el mensaje de las Escrituras. No lo han entendido. No han entendido el mensaje real de la palabra de Dios que trae vida y santidad. Nicodemo vino a Jesús de noche para que nadie le viese estar con Jesús. Ya en esta actitud misma nos encontramos la realidad de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Cómo era Nicodemo? Juan 3, 1 al 2. Nicodemo vino a Jesús de noche. Juan 12, 42 al 43. Aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Estaban impresionados con Jesús. ¿Sería Jesús el Mesías? ¿Sería? ¿Qué cosas hacía Jesús tan asombrosas? Estaban impresionados. Casi, casi creían en Jesús. Y es en este contexto que Jesús hablará de lo que tiene que suceder en una persona para que de verdad sea salva, para que de verdad crea, para que de verdad tenga una fe real y absoluta en Cristo. Algo tiene que suceder en la vida de una persona. Algo tiene que suceder. Y Jesús dijo que se salva todo aquel que es regenerado por el Espíritu Santo. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nadie puede ver, entender, discernir, comprender. Nadie puede ver el reino de los cielos. Nadie puede entrar, creer, aceptar, asumir, comprometerse en el reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Nadie. El bautismo del Espíritu Santo, esa obra regeneradora del Espíritu Santo en el pecador, es la que abre el entendimiento para que una persona pueda ver y entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. En las capacidades de la carne, las capacidades humanas, de la naturaleza caída del ser humano, nadie puede entender, nadie puede comprender, percibir, nadie puede entrar, creer, comprender y asumir al mismo tiempo, aceptar, alcanzar a ver la dimensión trascendente de las cosas de Dios. Nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios por sus capacidades humanas. Nadie. Juan 3, 4 y 9. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo se aferra a esas capacidades humanas. Nicodemo entiende las palabras de Jesús de forma literalista, no alcanza a ver el alcance espiritual de las palabras de Jesús y las interpreta de forma literalista. Jesús le habló de nacer de nuevo y Nicodemo entendió que tenía que volver a entrar en el vientre de su madre. Por tanto, en las capacidades humanas, en el conocimiento humano, en el discernimiento humano, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Juan 3, 10 al 12. Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La obra soberana del Espíritu Santo es necesaria para ser salvos. Nadie sabe ni cuándo ni cómo actúa el Espíritu Santo, pero su obra es necesaria para que una persona pueda ver y entrar en el reino de Dios. Es por el Espíritu Santo que podemos alcanzar ese nivel de discernimiento espiritual, de capacidad espiritual de fe. Es por el Espíritu Santo. Y no podemos saber ni cuándo ni cómo actúa el Espíritu Santo, pero hay algo que sí podemos saber. Si el Espíritu Santo ha actuado en nosotros, podemos saber que lo ha hecho por su fruto. Cuando una persona escucha sin que el Espíritu Santo actúe, su actitud es de incredulidad, de indiferencia, de rechazo. Pero cuando una persona escucha la palabra de Dios y entiende lo que se está diciendo, entiende lo que el Espíritu dice, cuando una persona no solo lo entiende, sino que tiene una actitud positiva, de fe, de comprenderlo para hacerlo, para vivirlo, cuando una persona tiene esa actitud positiva, es que el Espíritu Santo ha actuado y está actuando en él. Por eso la obra soberana del Espíritu Santo es necesaria para ser salvo. Y como hemos dicho, nadie sabe ni cuándo ni cómo Él actúa, pero sí podemos conocer que Él ha actuado por sus efectos en nosotros. Juan 3, 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así pues, el que recibe la gracia, la obra del Espíritu Santo, es alguien que trasciende a los aspectos más materiales, más terrenales de la palabra de Dios, de los símbolos, de las metáforas, del lenguaje. El que es tocado en su corazón por el Espíritu Santo entiende, entiende el significado de las cosas. Aunque estas cosas sean presentadas en forma de metáfora, de proverbio, de hipérbole, de lenguaje figurado, el que es tocado por el Espíritu Santo entiende el significado y cree en la realidad espiritual de ese significado. Y esto hace que sea salvo, que tenga el perdón de pecados, que tenga la vida eterna. Juan 3, 14 al 15. Aquí Jesús nos pone un ejemplo en el Antiguo Testamento de lenguaje figurado de parte de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel pecó en el Antiguo Testamento y Dios les castigó enviándoles serpientes que les picaban y que morían. Y ellos se arrepintieron. Y Dios le dijo a Moisés que le hicieras una serpiente de bronce, que la colocara encima de un palo, y todo aquel que mirase a la serpiente de bronce sería perdonado. Aquella serpiente de bronce representaba al Mesías, que sería levantado en un palo por el pecado. Aquella serpiente de bronce representaba al Mesías que tomaría el pecado de los suyos para expiarlo, para pagar la deuda ante Dios. Por tanto, había un símbolo importante en aquel acto del Antiguo Testamento. Y los verdaderos creyentes, aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo, aquellos que fueron alcanzados por la obra de gracia del Espíritu Santo, entendieron el significado de aquel lenguaje figurado, de aquel símbolo, lo entendieron. No confiaron en el objeto, en el símbolo, sino en lo que representaba el símbolo. La serpiente de bronce hablaba del Mesías, que sería levantado por nuestros pecados. Por tanto, este es el mensaje de la Biblia. Todo aquel que cree en el Mesías, todo aquel que cree en Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor enviado al mundo, es salvo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el nuevo nacimiento. Y hemos dicho que Jesús padeció las actitudes fallidas de fe de muchos que dijeron creer en él. Jesús sufrió muchos comportamientos de falsa fe sobre él, pero su previo conocimiento sobre el hombre le impidió tener alegría prematura y le permitió sufrir la decepción de una manera distinta. Uno de estos desencuentros que tuvo Jesús con la fe fallida humana fue con Nicodemo,
al que le explicó lo que le tiene que suceder a una persona para que de verdad sea salva y crea en él. Jesús dijo que se salva todo aquel que nace de nuevo por el Espíritu Santo. Nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios sin el nuevo nacimiento, por el bautismo del Espíritu Santo, que abre el entendimiento para entender y tener fe. Esta obra de Dios no depende de las capacidades humanas, sino que es por la obra soberana del Espíritu, que actúa en el hombre como y cuando Él quiere. Dice segunda a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios nos ayude a entender cómo obra Dios en el pecador para llevarle a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, alguien que de verdad entiende y entra en el reino de los cielos. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te suplico que nos ayudes a entenderla, hoy y siempre. Que seamos plenamente capaces de entender lo que nos dices cuando nos hablas a través de palabras sencillas o cuando empleas un lenguaje figurado. En cualquier caso, Señor, ayúdanos siempre a entender. Queremos ser de aquellos que entienden para creer, que creen para ser salvos, que son salvos para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos en nuestra relación contigo a través de tu Hijo. Gracias, Padre, por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, creerla y vivirla. Gracias también, Señor, porque nos cuidas, porque provees, porque procuras no solo nuestra salud, sino también nos das todo lo que necesitamos en el día a día de la vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre, oh Padre. Ayúdanos a amarte siempre y a seguirte siempre, oh Señor. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.